De los primeros recuerdos que tengo de pequeño fue con 4 años ir a San Juan y estaba muy de moda Juan Luis Guerra y mis padres se compraron la cinta y la escuchábamos siempre en el coche. Y el dibujo sí que desde pequeñito se me ha dado súper bien y me ha encantado. Cuando me pongo a dibujar, que las horas pasan voladas. Cuando pinto me evado. Te hace desconectarte por un momento de todo y te centras en la pintura y me causa satisfacción. Me gusta pintar porque me da paz. De hecho, pues ahora para la boda hemos hecho unas tarjetas de gracias por acompañarnos. Yo las he pintado y José ha puesto gracias por acompañarnos en letra así muy bonita. Eso está muy guay. Fue justo cuando encontré el trabajo en Valencia de ya empezar a pensarlo, es decir, ahora ya está todo de cara para que nos podamos casar. Ella siempre me decía, si me pides matrimonio, pídemelo a solas, a mí no me hagas pasar vergüenza, pero yo dije, nos vamos a casar a tu estilo, pero el apellido va a ser al mío. Y claro, pues se quedaron flipados todos. Sí, sí. ¡Qué grande! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que voy a llorar yo. ¡Madre mía, qué grande! En Rubielos por las mañanas entra el sol. Los rayos de sol entran por las ventanas y hace que te despiertes. Y cuando la abres, siempre se oyen los pajaritos. Es el sonido de la naturaleza. Como sentirte en casa. Olor a leña quemada y el silencio que solo se oye en tus pasos. El ver el río, la cruz, lo echo de menos. Sobre todo las vistas desde mi casa. Papá, ven, ayúdame. ¿Qué quieres? Que me ayudes a poner el vestido ahí colgadito. Sí, gírala así. Así. Tampoco me iba a liar tanto. Estaba todo controlado. ¿Qué lo haces? Era un buen día para hacerlo, tío. Estaba todo controlado. Aquí, por tú? Sí, donde queráis. Sí, este va a Nos hemos puesto nuestras mejores... Nuestras mejores galas, tío. ¿Qué tal? Hola. ¿Queréis desayuno? Hombre, se hemos venido. ¿Queréis pavía? Ya, pero por supuesto. ¿Estás nerviosa? ¿Yo? Sí. Un poquito. Un poco, sí. Ahora empiezo ya. Cuando ves a Laura llorar, no te vamos a llorar, No, yo no soy llorona. Eso sí que no. Laura tampoco va a llorar. Laura tampoco. Casi que no. Casi que no. El que no llora nunca es tu hijo, ¿eh? Hoy va a llorar, yo creo. Solo le hemos visto llorar una vez. Chavales, ¿Cuándo? ¿estamos todos? Pozuelo, ¿cuántas veces te hemos visto llorar? Una vez. ¿Cuando perdió Valencia? No, No, cuando... con una violinista. Con una violinista. Sonrisa. Tiene mucha sensibilidad. No, que le llegó. Sí. Tiene mucha sensibilidad ante la música. Se le íbamos a traer a la boda a la violinista, pero pedía mucha pasta y no pudimos. Que se aparece en la iglesia, tío. Que sepáis que de aquí no os vais hasta que no os dejéis esto, Buah, tío, Vale, vale, pues, No, chavales, vale. Estamos viendo la barriga, ¿sabes? ¡Viva el novio! ¡Viva! Yo voy a hacer como Pasar que un buen día. no toco. Toca, cabrón. Ahora, hay que ir ahora bajaré y iré a Ya, grabar. viejo, yo no he desayunado. Yo acabo de levantarme, ¿eh? Y he comido un croissant. Qué morro que tienes. Ahora que te lo pongan ellos, ¿no? Claro. Toma.
Daniel. Ay, ¿Y Daniel? jolines. No llores. Ay. Era otro tipo de cuadro, pero los trajes... ¿Llevas chalequito? Y pañolete. Tu chaleco no que no falte. Es la única vez en la vida que voy a llevar pachaleco. Eso no falta. De peluquín. Me lo regaló un día. A él tampoco. ¿No verlo? Es así minimalista. A mí me mola que flipas eso. Meller, yo tenía un Meller. Es Meller. Es Meller. Meller de Roma. ¿Qué no? Quedan 3. ¡Para! ¿Tranqui? Ay. Dale un abrazo a tu hermana. Contenta, ¿no? Dios, qué bien todo. Madre mía, yo me estoy mirando hoy. Si no pongo unos imperdibles, No, si no se te van a caer. Vale, aguantar ahí un poquito. ¿Señalando o no señalando? Mira, con el perro. Vale, aguantamos. Para el perro nos ataca. ¡Es mi dueño! Soy fiel a él. Josu, dejo tu Xiaomi aquí. Claro, ya tú vas a hacer les casi después el refajón. Yo sí. Para que no se Yo caiga. me llevo hasta de todas aquí. maneras, Hasta aquí. Y llevar esas cosas se a enrollan. donde esto digo, oye, mira, la tarjeta Hay unas que no se esa no la he enrollan. pillado. Si son buenas. Sí. Pero Pues después sí, en otra Cataluña cambio. sí que Y no me son han bajas que exactamente, deben son un modeladores. refuerzo o algo. Eso de profesional. Sí, totalmente. ¿A la escalera? No a la escalera. Yo me estoy dando cuenta que está grabando el vídeo y luego cuando lo veamos estáis recortados hablando ¿Qué de me estás diciendo? Ahora que me estoy dando cuenta que van a estar aquí hablando de los refajones. Ya lleva vuelto Va a estar más gracioso el vídeo. Ahora que me estoy dando cuenta. Luego pone música y no sé. Sí, música maestro, luego ponemos música maestro. Miraba y callado. Yo estaba viendo en la conversación, digo, Pues luego hombre, me habernoslo dicho antes, que estamos aquí hablando de que se le refajones de qué. Y de que si en Cancedonia. Aquí cuando te digan en la boda que digan, yo llevo las medias hasta aquí. Te pones en booking, dueño de la casa. Rex. La foto del perro ahí, tío. Si escribes no te contesta. Solo manda audios. ¿Qué pasa? Roberto, ¿por qué vas juntando el teléfono con los niños? Pues que hay un montón de gente ya así vestida y el joder. No quiero ir ni al centro ¿Este o este? Para mí, Hombre, pues si lo quieres para ti también te lo dejo, ¿eh? pues el de las flores. El de las flores, ¿verdad? Que ayer que les tanto. Ah, no, es que yo me fui a ver el toro a Cedrillas. Ah. Yo... Yo es Pero que yo me yo fui a ver me todo. asomaba a la ventana y los veía correr y hacer. José le llama Sergio, ¿no? Y entonces le dije a José, me están tirando petardos. Dice, sí, ahora están aquí. Entonces llamó a Sergio y luego llamó a Sandra. Y Sandra le mandó una foto de la cara de estoy dormida. Y yo... Pero claro, no. Escucha, no me ¿esto lo cómo creo. va? Mira, esto va así. Y me ha puesto 2 ganchos que marcan el medio. A ver, a ver. Entonces, esto va en el medio, justo. Eso va ahí. Entonces eso lo tengo que clavar ahí, Eso ¿no? lo clavas fuerte. Voy a por las florecitas. Uy, no. Si a mí me cogen por todos lados. Cada vez que quedamos, pues estaba súper ilusionado porque digo, joder, ¿le gustaré, no le gustaré?
Si me lanzo y luego ya realmente no quiere nada y esa relación de amistad que es buena se rompe, pues si eres vergonzoso y tienes miedo de que pase algo, pues te echas un poco para atrás. Fue ella la que al final me dijo lo que sentía y pues dije, joder, pues menos mal porque yo no sé si me hubiese atrevido. Le mandé un mensaje y le dije, ay, digo, es que me gustas más que para ser un amigo. Y cuando vi ese WhatsApp me quedé paradísimo, me quedé en shock. Y fueron esos días muy bonitos, porque se confirmó lo que tanto esperaba. Pues sí, lo recuerdo así. Yo creo que cuando lo vi, dije, este chico vale la pena. Era como que sabíamos que, bueno, yo por lo menos lo sabía, que era para mí. Es muy bonito, es que lo quiero mucho. ¡Ya estoy! ¿Y qué dónde ahora? Pero venid, no me huyáis. Para no salir. ¿No coméis ninguna pasta? María, ¿no quieres nada? Yo tengo hambre. A tu ramo. Laura, ¿esos son los del coche? Sí, eso los tiene que poner el tío. ¿Qué tengo que hacer yo? Poner los ramos del coche. Ahora te ¿Dónde explico. están los ramos? ¿Ves con el tío? ¿Esto en el coche? Mira, os explico, espera. Ahora me hago. Mira, esto va. Tiene que. Aguántame el ramo. Esto normalmente suele llevar una aguja larga y se mete en el cristal. No. ¿No? Esto En lleva la maneta. la cuerda esta. Y lo atamos en la Esta maneta. cuerda la pasa así, le dais bastante vueltas y luego la atáis a la maneta y que quede así. Cuando le dije a mi padre que me casaba, le dije, ay papá, es que venía a hacerte una pregunta. ¿Quieres llevarme al altar? Y luego se quedó que no reaccionaba. Qué guay. A mis chicos, venid juntos, venid. El otro día lo cogí otra vez del brazo. Venga papá, vamos a ensayar. Y es que ni habla, se le ponen los ojos así como chino, que le brillan así un montón y se ríe. Y ya no articula palabra ni nada. Claro, que no se de los hombres en esta casa, mira que son caros. Son muy cariñosos. Les robo los abrazos. El cariño que tengo a mis padres pues es de padre e hijo y es muy bueno, muy fuerte. Yo a mis padres los quiero mucho. Y nada, con mis padres perfecto, tanto yo como Laura. Nunca habían conocido a ninguna novia que hubiese tenido y claro, pues la han acogido con los brazos abiertos y muy bien, están muy contentos. Me han acogido su familia como sus padres como un hijo y su hermano como un hermano más desde el principio. Sí, sí, muy bien. Luego está mi hermano que para mí es todo. O sea, es que lo quiero... no puedo ni hablar. Le gusta que me lleve bien con su hermano. Para ella su hermano lo tiene en un pedestal. Y dice, joder, menos mal, he tenido suerte que me haya tocado un cuñado así, la verdad. Mi hermano es súper reservado, igual no habla mucho y tal, pero nos entendemos muy bien y lo quiero muchísimo. Estoy muy pegada a mi familia. Pasa, Miguel. Ha llegado al final. Hombre, A la leche. me cambiamos. Hemos dado una vuelta, no hemos Ido por Mora, luego buscando la estación de Mora. Good luck. Último aliento. Mucha suerte. Venga, al toro. Buah, tío, no quiero hablar en público, no, me da mucho miedo, tío.
¿Entramos ya? Sí, sí. Las mujeres tienen verano de atrás. Típico. Venga. Luego, o sea, ¿se habla después de la iglesia o cómo? Se habla en la iglesia. Pero como... Todos avisarán. El cura dirá, ahora van a hablar los amigos del novio. Con las amigas, ¿no? Ya sabemos. Sí. ¿Nosotros primeros o segundos? Creo que segundo. Sí, sí. La canción de Me gusta como eres se hizo nuestra porque un día estando en casa de Laura empezamos a hablar de música y yo le dije, pues a mí me gusta Jarabe de Palo. Y dije, ya verás, te voy a enseñar una canción que seguro que te gusta. Y le puse la de Me gusta como eres. Y desde entonces esa canción es como una de nuestras canciones que podemos considerar como nuestras. Yo de hecho le dije, vale, pues no pasa nada. Yo es que estoy muy feliz contigo y si no hay boda, pues te entiendo y quiero estar contigo. O sea, es una cosa que ya no me importa. Y habíamos dejado el tema. Yo sí que me quería casar, lo que pasa es que yo de toda la vida siempre, mi punto de vista ha sido pues casarme por el juzgado, pero bueno, Laura le hacía mucha ilusión y al final era un buen momento. Ese mismo día, yendo en el coche de camino al pueblo, me dio la sensación, porque hablamos un poco sobre el tema de casarse, como que lo daba un poco por perdido el de que se pensaba que no se lo iba a pedir nunca. Mi hija se ha llorado. Yo me decía que no. Y yo pensando, se lo voy a pedir en un par de horas. Al principio de quedar, me abrazó y me dijo, te quiero. Me acuerdo que le dije, uff, es que me asustó. No sé, eso que te da miedo y alegría a la vez, que dices, uff. Era como que yo también tenía como una protección en mí. Y ya se lo dije, digo, es que me has enseñado lo que es el amor. Porque tú te crees que el amor es una cosa que tienes que estar siempre haciendo lo que te dicen y luego no. Igual que quieres, te quieren y eso es lo bonito. Buenos días, José Manuel y Laura. ¿Estáis emocionados? Pues cuando queráis. ¿Ya? Vale. Pues, no, que cuando queráis eso no. No, que digo, ya, tranquilo, estamos en directo. Pues bienvenidos, 18 de mayo. Aquí ante el altar de Rubielos, de la iglesia de Santa María Escolegiata, que tanto Laura sabe, lo ha explicado tantas veces, ¿verdad? Pues, querida iglesia, vamos a celebrar esta celebración, esta boda. Ahora sí.
Grábame como sello en tu corazón, porque el amor es más fuerte que la muerte. Los océanos no podrían apagar el amor, ni los ríos anegarlos. Quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa sería despreciable. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Y habitaré en la casa del Señor por días sin término. El Señor es mi pastor. ¿Nosotros también o no? Para que Laura sea una buena esposa junto a José Manuel y en su vida encuentre el camino de la felicidad entregándose a él como Cristo nos amó. Roguemos al Señor. Para que José Manuel sea muy feliz junto a Laura y sean los dos una sola carne que los una para siempre en la mayor alegría y fidelidad. Roguemos al Señor. Voy a acercar así, mejor, ¿verdad? Que ahí estoy yo. ¿Cuántos años lleváis de novios? Casi 7. ¿Y por qué habéis venido aquí? Porque os queréis casar, ¿verdad? Muy bien. El amor os ha traído hasta aquí. Entonces, ya no podéis vivir el uno sin el otro. Donde esté José Manuel, estará Laura, aunque esté en China, por ejemplo. Y donde esté Laura, por ejemplo, en la luna, estará José Manuel. Bueno, en la luna estamos muchas veces, todos, ¿verdad? Pero lo importante es que ya no podéis vivir el uno sin el otro. Ahora que está todo florecido, pues vuestro amor florecerá como las rosas que habéis derramado y dará frutos. Dará frutos y frutas. Tendrán hijos e hijas. Bueno, digo yo, ¿verdad? Lo que Dios quiera, ¿verdad? Y además serán felices, como dicen los cuentos, y comerán codornices, perdices y algo más, ¿verdad? Pues hoy lo vamos a celebrar todos. Pues yo ya me callo y ahora les toca a ellos, ¿verdad? ¿Queréis escucharlos? ¿Sí? Pues ahora, ¿qué hacemos? Muy bien. José Manuel y Laura, ¿venís a contraer matrimonio sin ser fraccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, mantened unidas vuestras manos y mostrad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, José Manuel, te recibo a ti, Laura, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Laura, te recibo a ti, José Manuel, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios concede con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que a Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Está el señorito de los anillos, el señor de los anillos y la señorita de los anillos. Y la reina. Laura, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Laura y yo queríamos daros las gracias a todos por estar en este día tan especial para nosotros. A nuestros padres, Luisa, Pedro, Manoli y Pepe, por habernos educado y hacernos ser como somos. A los primos cabrones que nos han tirado petardos esta noche, no nos han dejado dormir. Queríamos agradecer especialmente a las personas que nos han hecho unas palabras en la iglesia. A Sandra, a Maricruz por parte de Laura y a Goli, perdón. Y a Roberto y a Luis por mi parte, que no sé cómo lo podré agradecer lo que habéis hecho por mí. Solo os pido que no me pidáis dinero porque ya sabéis lo que me mola a mí el dinero. Amiga, al final aquí estoy, lo has conseguido. Nos veo ahora mismo y no me lo creo. Aquí 2 señoritas hechas y derechas. Seguiremos siendo señoritas con 60. Una de ellas de cara al altar, al lado del hombre que más feliz la ha hecho en la vida, y la otra, o sea yo, mirándola de frente, alucinando con lo radiante que estás y la felicidad que se respira entre vosotros. Laura, José, cuando me dijisteis que queríais que participara en la ceremonia de vuestra boda, no sé qué tenía más, si emoción o susto. Emoción porque sois nuestros amigos más allegados. Y susto porque es la primera vez que me toca hacer esto. Eres una de las personas más fieles que conozco y de las que se puede hablar de amiga en mayúsculas. Estoy muy contenta de haber sido espectadora de esta historia de amor tan tierna desde los comienzos. Tuve la suerte, como compañero de piso, de acompañaros en vuestros primeros pasos como pareja, y el estar a vuestro lado nos ha hecho vivir juntos muchas alegrías, teniendo o no una pizza con la que celebrarlo. Laura, para mí es la mejor guía que he podido tener en Rubielos. Guía enseñándome las calles, los lugares que hacen que te enamores de nuestro pueblo. Pero también guía en los momentos difíciles, cuando saltan las dudas o cuando llegan las buenas noticias. Aquí eres una de mis mejores amigas y sabes que eres la primera en enterarte de muchas cosas. Me encanta ver lo felices que os hacéis el uno al otro y la seguridad y estabilidad que os dais. Me quedo muy tranquila con este matrimonio. Sé que los dos vais a estar en buenas manos. Me parecéis ideales. Os complementáis de una manera brutal. Eres mi amiga de la infancia, mi compañera de clase, de piso y hasta compartimos apellido sin haber nacido en la misma familia, pero eso no quita que te sienta como tal. José, compartimos risas, juegos e inquietudes. Si ya significó para nosotros saber que ibais a vivir juntos, imagínate la alegría que fue saber que estabais comprometidos. Eres el mejor hombre que se podía cruzar en la vida de Laura y la suerte quiso que os convirtierais en pareja de baile. Porque la vida en pareja es igual que cuando dos salen a bailar. Que salga bien depende de que los dos se entiendan, se rían, se lo tomen en serio y que juntos se lo pasen bien. Desde que nos conocimos en el Juan de, te has convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Una persona inteligente, curiosa, que le encanta aprender, entusiasta con todo lo que hace, que no le da miedo actuar donde otros nos perderíamos en excusas. Y por último, lo que creo que es tu mayor virtud, amigo, y que tanto admiro. Ese carácter espontáneo, transparente y natural, sin vueltas, que hace que la gente que te conoce no se quiera apartar de ti, sobre todo la chica que tienes a tu lado. Laura, te tengo que decir que pese a sus toques de humor, esos que no te gustan nada, te llevas a la persona con el mejor corazón que yo he conocido nunca. Esto es algo que muchas veces hemos comentado entre los amigos y todos coincidimos con lo mismo. Tú, Pozu, no te quedas atrás. Te llevas una mujer increíble, inteligente y dulce, por lo que estoy seguro que vais a ser súper felices. Pareja, gracias por hacerme partícipe de vuestro día. Os deseo lo mejor, de corazón. Ahora, si me lo permitís, os voy a dar un breve consejo que me dieron a mí el día de mi boda. Nunca os gritéis el uno al otro, a menos que la casa esté en llamas, y si uno de ganar una discusión, deja que sea tu cónyuge. Bueno, y para terminar, como la cosa va de consejos, el mío es que disfrutéis al máximo de este día. Disfrutad de vuestros familiares, vuestros amigos. Disfrutad con los lusos y las ilusas. Y ojalá, cuando termine este día, podamos echar la vista atrás y decir, parafraseando a aquel extraño abuelo en la Little Fog, ¡qué bonito Pozuelo!
Laura y José. Que seáis muy felices. Muy felices. Hostia, macho. El Valencia
Bueno, nos dimos unos regalos que siempre nos hacemos todos los amigos y ya, pues ya están los regalos, no sé qué, tal. Y José dijo, no, falta uno. Entonces me puse enfrente de Laura, me arrodillé y le pedí que si se quería casar conmigo. ¿Qué va? ¡Qué grande! Buah, me quedé más flasheada. ¿Qué me dices? Como si estás en las nubes. Es que notaba alegría, no podía ni hablar. ¡Qué grande! Que voy a llorar yo. ¿Por qué? Así sin más. Fue un momento lo recuerdo muy tenso, con muchos nervios, pero que salió todo perfecto, como lo había pensado. Todos sabían que José no quería, bueno, o eso decía, no quería casarse. Y delante de todos nos miraban. Sentí, de esto que dices, Dios, me quería esconder porque me estaban mirando todos. Mi sueño de casarme con él me lo está regalando. Es que no era el anillo, era todo el día que vamos a vivir el 18. Fue muy bonito, sí.
Somos 8 primos, que siempre hemos tenido buena relación porque nos llevamos muy poquito edad. Y tenemos una relación, la verdad que súper bonita. Con mi prima Sandra somos como hermanas. Es una relación de hermanos, más que de primos, de hermanos. Siempre hemos estado juntos, siempre hemos jugado juntos. Cuando hemos ido creciendo siempre hemos estado ahí para cualquier cosa y es como, pues eso, la especial para mí. El cuadro de la habitación son como 2 árboles, que los árboles se convierten en caras, como que se van a dar un beso, y uno es un hombre y uno es una mujer. Y yo pinté la cara del chico y él pintó la cara de la chica. Nos complementamos porque
Yo lo dibujo, que se me da un poco mejor, pero ella lo pinta, que se le da mucho mejor que a mí pintar. Entonces ahí nos complementamos bastante bien. Venga, muy buenas tardes. Empezamos la fiesta. Como no, primero dar la enhorabuena a Laura y José. El gran chico que está preparado por aquí un baile. Así que venga, va todo el mundo aquí a verlos y con animarlos. Venga, chicos. De los primeros recuerdos que tengo de pequeño fue con 4 años ir a San Juan y estaba muy de moda Juan Luis Guerra y mis padres se han comprado la cinta y la escuchábamos siempre en el coche. Ay, amor, este corazón nunca se cansa de quererte día y noche. Y había un vídeo en YouTube que con esa canción hacía como un montón de figuras y cuando empezábamos a quedar pues lo veíamos un ratito en el móvil así y lo empezamos a practicar. Y también por eso esa canción es la que va a ser la de la boda. Pasarán los cielos y el cantor. Al final lo que haces es por las experiencias vividas antes y te das cuenta de que parece como que está todo predestinado a que llegue a ese punto. Hace ya tiempo que me di cuenta que quería compartir mi vida contigo, porque son muchas las cosas que me gustan de ti. Desde los buenos días, princesa, que me das cada mañana desde que nos conocimos, hasta tus miradas para que mis enfados se queden en nada. Y hoy aquí, delante de todas las personas que nos hacen felices, solo quiero darte las gracias. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por enseñarme lo que significa la palabra amor. Y aunque a veces no lo sepa, te quiero muchísimo. Hoy y siempre, gracias por completar mi vida. Hoy emprendemos un viaje en donde vamos a tener muchísimos momentos buenos y esos serán bastante fáciles de vivir. Cuando lleguen momentos no tan buenos, cuando estemos a punto de discutir, usaremos nuestra arma secreta, jugaremos a piedra, papel y tijera y ahí se acabarán los problemas. Unas veces ganarás tú, otras veces ganaré yo, pero como dice la canción, el amor es el único juego que hay que empatar. Te quiero mucho. Es muy cariñoso y eso me gusta porque yo también soy así y eso que a mí me hace falta como para seguir en la vida, pues José me lo da. Lo risueña que es, lo feliz que me hace, su carácter, porque es una persona que lo da todo por los demás sin esperar nada a cambio. Es súper emotiva. Me gusta mucho ver cuando ella cuenta algo y se emociona tanto. Es todo, es sentirte en paz, no estar preocupado por si no has hecho algo o si lo has hecho o... El José, no sé. Formar una familia con Laura y llegar a la vejez con ella y ya está. Eso es lo que espero. No hace falta nada más. Laura fue como la persona que hizo que encajara todo en mi vida, porque hasta en ese momento, pues bueno, sin pareja, sin trabajo, un poco perdido al fin y al cabo. Y fue conocer a Laura y empezar a ir en mi vida todo mucho mejor. Empecé a ser realmente feliz. Sí.
Y ahora me gustaría cumplir una promesa con los topógrafos. Venid para acá, por favor. Allá por el año 2011, cuando quedábamos en el piso de Vicent, siempre cantábamos una canción y prometimos que algún día en alguna boda la cantaríamos. Y ese día ha llegado. Y nada, espero que os guste. ¿Vale? Dale, maestro.